¿Qué podemos aprender de los ancianos? En la cápsula anterior veíamos sobre la riqueza que podemos tener en la diversidad misma de diferentes edades, por ejemplo, en nuestras iglesias, porque podemos aprender unos de otros. Y hoy vamos a estar hablando un poco específicamente de lo que podemos aprender de los ancianos. Y para empezar, la autora nos comparte en esta serie del hermoso diseño de Dios para la mujer qué es o cómo se concibe lo que es ser anciano o anciana, y lo contrasta de acuerdo a cómo es esta perspectiva de Dios y la perspectiva cultural. Y va a haber, o sea, es una enorme diferencia en cómo es estas dos perspectivas que son las que hoy vamos a compartir. Y pues bueno, muchos tal vez pueden pensar que todavía no somos ancianos o ancianas, y hay quienes dicen que 15 años más de la edad que tenemos ya seremos ancianas, o creo que conforme vamos creciendo, en ese sentido podemos pensar que sí, o sea, si le sumamos 15 años más a nuestra edad, pues sí, ya vamos a ser ancianas. Pero dice aquí algo que es que coincide o que podemos encontrar en la Biblia, es que ser anciano tiene que ver, o ser anciana, cuando hemos pasado ya por una etapa en la que ya no estamos criando niños, que ya no están pequeños, que ya de alguna manera pasamos de esa etapa, y entonces ellos ya pues formaron sus familias y ya no están en casa o ya no están dependiendo de nosotros en ese sentido, como en su crecimiento y formación. Entonces, esa sería una etapa en la que ya nos podemos considerar ancianas. Y aquí podemos ver que, perdón, cuando encontremos esta pues concepción de lo que es ser anciano, anciana, es que tenemos que revisar primeramente el cómo es esta gran diferencia. La autora de esta serie comparte que estuvo uh, revisando dos artículos en particular que hablaban sobre lo que es ser anciano o anciana, y específicamente con mujeres. Y vean, por ejemplo, hablando sobre la vejez, y en uno de los primeros artículos que ella estuvo revisando, dice que había una mujer que escribía: la idea de envejecer me espanta y me horroriza. Y esta era una mujer apenas en sus 40. Y probablemente hay muchas mujeres en esta edad que se pueden sentir así. Y es que es mucho por la idea de lo que nos culturalmente, cómo se concibe la vejez. Y se puede llegar a considerar como una cosa espantosa y horrorosa, quizás para algunos. Ahora, ¿por qué? Dice la primera, o sea, la primera persona del artículo que fue a una entrevista para una institución. Ella incluso escribió un libro que se llama Dejándome las canas. Y ella tiene o tenía, cuando se hizo esta entrevista, 51 años. Pero lo interesante de esta entrevista es que la autora de este libro señalaba la fijación que hay en nuestra cultura de lucir y mantenerse joven. Y vean lo que ella explicaba y compartía, o sea, prácticamente alrededor de un 65% de las mujeres sobre la edad de 40 años se tiñen el cabello. Y por eso es que ella así tituló su libro, vean, Dejándome las canas. Aunque pareciera algo externo, tiene una implicación mucho más profunda. Y a ella le preguntaron, dice,
tú decidiste cambiar de un castaño gris a un gris natural. ¿Por qué hiciste eso? Y la respuesta de ella, que se llama Anne Kremer, fue, dice, hace 2 años, a la edad de 49, me vi en una fotografía y pensé, ¿a quién estoy engañando? No se veía real. Así que después de 24 años, durante 24 años, ella se había teñido el cabello cada 3 semanas. Y entonces dice, decidí averiguar cuál era mi verdadero color y liberarme de ese yugo. Esta parte final es súper interesante, liberarme de ese yugo. Lo hizo ella por 24 años y a la edad entonces de 51 ella estaba dejando de teñirse el cabello. Y la autora del libro dice, yo me liberé de esa esclavitud a mediados de mis 30. Y cada una de nosotras hemos pasado seguramente por estos procesos de teñirnos el cabello o dejarnos el color natural. Y ese solamente es un reflejo a veces de lo que entendemos o comprendemos, o a veces de lo que estamos haciendo por cómo estamos, digamos que, tomando decisiones en correspondencia con lo que nuestra cultura nos dice. Y ella, la autora de esta serie, dice, yo me gané estas canas. Y, o sea, y así como, o sea, por eso decidí dejármelas, dice, no quiero decir, escuchen con claridad esto, que el teñirse o dejar de teñirse el cabello es un asunto de espiritualidad, realmente no lo es. Solo estoy diciendo que somos una cultura que le preocupa mucho el mantenerse luciendo joven. Ese es el punto, este es el centro de lo que debemos de considerar. Ahora, este fue el primer artículo que ella estaba revisando, y el segundo artículo fue de la revista de New York Times en la sección de moda y estilo. Y ahí el título era, ¿es el trabajo de la mamá realmente necesario? Cuestionaban esta parte para las mamás. Y en realidad este artículo se enfocaba pues como a varios procedimientos o cirugías a realizar a las que son mamás después de un embarazo. Ahora, esto no era la conclusión de esta parte de este artículo. Dice, ciertamente no importa cuántas cirugías te hagas, de todas formas vamos a envejecer, pero esto muestra que nuestra cultura tiene una fijación de mantenerse luciendo joven. Y cuando este es lo que podemos ver, simplemente son 2 artículos, es cómo se concibe la vejez en la cultura. Y ahora vemos qué es lo que dice Dios al respecto. Cuando vamos a Tito, en el capítulo 2, vamos a ver una gran diferencia porque nos habla del valor que tienen las personas que son ancianas y el hecho de que son cruciales para la vida de una iglesia. Y cómo se ve también un respeto para las mujeres que son maduras por su experiencia, porque la experiencia que viene con la edad misma, y lo contrario en nuestra cultura, dice, es pensar en idolatrar incluso la juventud. Se tiende a servir a la juventud y a pasar por alto a los ancianos. Esto hace que desechemos mucha sabiduría cuando hacemos esto. Y el mismo apóstol Pablo enfatiza el valor que las personas mayores traen a la vida de la iglesia, y habla incluso también acerca de lo que es importante para los ancianos, o sea, lo que ellos deben saber acerca de cuáles deben ser sus prioridades, de cuál debe ser su enfoque. Esto lo vamos a estar viendo posteriormente, tan específicamente en nuestro caso, en esta serie para las ancianas. Pero no solamente enfatiza la importancia, sino también nos dice qué es lo que nos corresponde hacer si estamos en esa etapa, y si no, siempre vamos a ser, digamos que, más ancianas que otras generaciones. Entonces siempre vamos a poder cubrir estas prioridades que nos dan. Y bueno, antes de ver esta parte a detalle, algo que nos comparte aquí la autora de la serie
para los que son ancianos es lo siguiente. Es algo que pueda dar como ánimo porque tal vez todo lo que escuchan o lo que escuchamos tiene que ver con esta idolatría a la juventud. Y estas palabras que dice la autora son algunos pasajes que puedan ser de ánimo a esta etapa de nuestras vidas. Y dice, nosotras somos las que podemos decir si estamos o no en este grupo. Les digo, todas somos siempre mayores para otras. Así que si decimos mayores, aplicamos. Y dice, primero está la madurez cronológica. Esto es envejecer. Pero cumplir años, ir avanzando en años, tiene que ver también con la madurez cronológica. La madurez o el crecimiento más bien espiritual. O sea, cuando nosotros estamos creciendo en años, también debemos de crecer espiritualmente hablando y esto implica madurez. Y a medida que envejecemos, debemos entonces estar pareciéndonos cada vez más al Señor Jesús. Ahora, en Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor, que es pleno día. Esta es una forma de entender y ella dice, lo escribo a las personas que están cumpliendo años cuando ya van acercándose a esta etapa de la vejez. Dice, así debe ser nuestra vida cuando vamos llegando a los 50, a los 60, a los 70. Normalmente o en la cultura, que es esta parte que les he estado explicando, no se tiende a ver así la vida, como cada vez más brillante o más plena. Tendemos a pensar más bien que está yendo cuesta abajo y así es como la gente habla sobre la vejez hoy en día. Pero la perspectiva de ellos es lo contrario. Dice, consiste en que si eres una persona justa, si eres una hija de Dios, tu vida es como la luz de la aurora. Así es como lo ve Dios. Y dice aquí, hablando espiritualmente, así es como se debe ver la vejez. Nunca debe haber un tiempo en nuestras vidas, esto es clave, sin importar la edad que tengamos, cuando paremos de florecer, de crecer, de ser fructíferas, nunca llegará el momento de jubilarnos espiritualmente. Nunca llegará el momento donde te tengas que echar a un lado y decir, ya terminé, no en vida. Entonces, vamos aquí también a ver el Salmo capítulo 92 de los versículos 12 al 15. Dice, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios, aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. Esto nos da una imagen de vitalidad, para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en él. Y esta es una visión de personas ancianas piadosas. Están floreciendo, están creciendo, están llenos de vitalidad espiritual. Y aunque sus cuerpos físicos puede que estén disminuyendo, es parte incluso de la maldición del pecado, de la caída, su hombre interior está siendo renovado día con día y están creciendo y están floreciendo y nunca dejan de dar fruto. Ellos nunca paran de proclamar a otros la bondad y las maravillas de Dios y de su gran regalo para nosotros. Entonces, esta es una gran diferencia. Y tal vez ustedes y nosotros, en mi caso, o sea, sí, ejemplos así, parejas de ancianos que aún en su vejez, hasta los 80 años, ellos siguen creciendo, siguen dando fruto, como aquí lo dice, a parejas que incluso tienen un ministerio todavía, sirve, no sé, en programas de radio o en discipulados, en grupos, porque todo esto todavía lo están haciendo y es un increíble desafío para ellos, pero crecen en gracia y cada vez son más llenos y brillantes. Y como aman a Dios, cada vez aman más a las personas y viven lo que Dios dice en su palabra, aún teniendo más de 80 años. Y así es como debe ser. Esto es súper impresionante porque para mí es algo nuevo en este sentido, porque
cuando no hemos leído la palabra de Dios no entendemos esta perspectiva y tal vez nos quedamos limitadas solamente con la perspectiva de nuestra cultura y esa no es la correcta. Entonces, sí es importante que podamos seguir aprendiendo de cómo Dios ve la vejez y en la siguiente cápsula vamos a estar compartiendo ya el inicio de lo que Dios da como de este diseño para quienes estamos en una etapa de vejez o para quienes estamos simplemente siendo 15 años mayores que otras generaciones. Así que para todas nos va a aplicar en ese sentido. Espero que les pueda ser de ayuda y les veo en la siguiente cápsula. Bendiciones.